Por favor, compartan, que ya vamos a empezar. El mensaje es muy posible que sea corto, pero creo que es directo. Corto, pero directo, profundo. Y quiero que usted lo pueda recibir de la mejor forma, con la mejor actitud del corazón, y que usted pueda guardarlo y atesorarlo en el nombre del Señor. Cuando hay alguien, había una tradición, podríamos decir, en mi familia de parte de mi mamá, principalmente en las quemas de los viejos, los 31 especialmente, era un día donde toda la familia se reunía, donde llegaban mis tíos, llegaban mis primos, llegaban toda mi familia. Ese día era un día donde comíamos, festejábamos, reíamos y todo eso. Pero minutos antes de ya terminar el año lectivo, mi abuelo tenía una costumbre, y era tocar la sirena. Tenía una sirena y la conectaba a la batería del carro, y minutos antes, segundos antes, cuando ya empezaba el conteo por la radio y comenzaban a decir 10, 9, la sirena comenzaba a sonar y a sonar, pero tenía algo especial esa sirena. Creo que ya fue costumbre para todo el barrio, ya fue una tradición que se volvió sin querer en todo el barrio, donde cuando los vecinos escuchaban la sirena, ya se prendía la sirena, nosotros veíamos a los vecinos bajar con sus monigotes, con los años viejos, bajar en familia, y todo el mundo comenzábamos a saludarnos, a decirnos feliz año, a decirnos, desear el bien a la persona en este nuevo año que iba a empezar, y comenzaban a bajar la familia, los matrimonios, los jóvenes, los niños, al escuchar la sirena. Es interesante que esa sirena tenía una potencia, era, por decir así, escandalosa, pero a la misma vez era un mensaje. O sea, la alarma no solamente era un sonido fastidioso, no solamente era un sonido que aturdía el oído, sino que también era un mensaje. Un mensaje. Nosotros, mi abuelo, cuando lo ponía, para nosotros que estábamos ahí cerca de la sirena, era horroroso, aturdía el oído, era un poco molesto, pero para los vecinos, es muy interesante, y esto es muy profundo lo que estoy diciendo, pero para los vecinos era un mensaje. Esa sirena daba un mensaje. ¿Qué mensaje daba la sirena? Bueno, que ya se iba a acabar el año y era hora de quemar el viejo. Entonces, esa sirena para unos aturdía, pero para otros era un mensaje. Hoy quiero decirles que Dios sigue hablando. Y el tema que Dios puso en mi corazón en esta mañana es: ¿dónde están las trompetas en Sion? ¿Dónde están las trompetas en la iglesia? ¿Dónde están? Es una pregunta, es una pregunta. Y esa expresión es bíblica, lo encontramos en la palabra de Dios. Pero quiero decirle que Dios sigue hablando en este día. Dios sigue hablando, su voz se sigue proclamando del cielo, pero esa voz, o lo que Dios está hablando, está buscando un oído que oiga. Un oído que oiga. Un oído que oiga. Para unos será Dios hablando. Para otros será un trueno. Para otros será una voz apacible. Pero para otros será algo que aturde, que retiñe. Hubo una expresión que Dios le habló a Samuel cuando tan solamente era un niño. Dios se le presenta en un sueño 3 veces. Dios llama a Samuel. Samuel, confundido porque no sabía qué era, nunca le había pasado. Entonces el sacerdote Elí le enseña y le dice: esa es la voz de Dios. Entonces Elí le dice a Samuel, cuando vuelvas a escuchar tu nombre, le dice Elí a Samuel, tú vas a decir: heme aquí, Señor, dígame, ¿qué quiere que haga? Entonces efectivamente el Señor volvió a hablar a Samuel, y Samuel responde. Pero el propósito por el cual Dios levanta a Samuel de su sueño es para decirle, miren lo que dice, usted puede ir a 1 Samuel y encontrará eso. Le dice: yo haré una cosa grande en Israel, la cual le retiñará sus oídos. Poderoso. ¿Por qué Dios dice que a Israel le iba a retiñar sus oídos? ¿Por qué? Porque había muchos años que ya el pueblo no estaba escuchando a Dios, porque un sacerdote llamado Elí perdió la visión,
perdió comunión con Dios. Dice la palabra, dice que en el momento, en la época, escaseaba la palabra, por lo tanto no había visión, y como no había visión y escaseaba la palabra, Dios estaba hablando, pero había un pueblo que no estaba escuchando. Entonces, cuando Dios levanta al profeta Samuel, levanta con la asignación de oír a Dios y de comunicar al pueblo lo que Dios estaba hablando. Entonces Dios le dijo, cuando tú hables de mi parte, le va a retiñar su oído. O sea, no porque Dios quería fastidiar al pueblo, es porque el corazón no estaba abierto para oír a Dios. Entonces, cuando el corazón no está abierto para oír a Dios, lo que Dios habla les retiñe, los molesta, los ofende, en otro caso los endemonia, cuando solamente es Dios hablando. El problema es que no preparamos un corazón para que cuando Dios lo hable, yo lo pueda recibir y no me moleste y no me ofenda. ¿Me entiende? Elí se ofendió cuando Samuel le declaró todo lo que Dios iba a hacer. Y Elí dijo, bueno, Él es Dios y sabrá lo que Él hace. Haga como Él quiera. Entonces es interesante que para uno era una voz apacible, una bendición poder oír a Dios. Para Elí era algo molestoso, era algo fastidioso, le dio un que me importismo. Entonces, muchas veces el recibir la voz de Dios, oír a Dios, depende mucho de los estados del corazón, Y Dios nos está hablando, y Dios está siendo muy puntual. Y creo que Dios, lo que voy a hablar es de parte de Dios, y espero que usted lo pueda oír y pueda escuchar la alarma o la sirena, o se puede molestar, ofender, o le puede causar aturdir su oído. Esa no es mi intención. Mi intención es que usted pueda escuchar a Dios. Escucha a Dios en esta hora. Ahora, le pongo otro ejemplo. La OMS hizo sonar su trompeta. Tocó su sirena. La OMS, el año pasado, con el ingreso de este virus a todas las naciones, la OMS hizo sonar una sirena. Hizo tocar una trompeta. Y esto es muy doloroso lo que voy a decir. Donde el mundo hizo caso a esa sirena, o hizo caso a esa trompeta, comenzó a guardarse. Ya no se abrazaban. El amor escaseó en esos meses. Ya no se abrazaban. Ya no se podían dar un beso. Ya no se podían dar la mano porque se contagiaban. Ya no se podía relacionarse con nadie porque se contagiaba. Entonces hubo un tiempo donde en el mundo escaseaba el amor. Escaseaba el amor fraterno. ¿Por qué? Porque había sonado una sirena. Y esa sirena afectó todo un mundo. Usted vio las noticias, ya ha visto todas las noticias en todo el año. Comenzó a alarmar a la gente. La gente comenzó a morirse más por miedo que por otra cosa. Declaramos el poder de Dios sobre la vida de Roxana Contreras. Y yo declaro que ese virus sale de su cuerpo en el nombre poderoso de Jesús, porque por sus llagas hemos sido sanados en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, la OMS hizo sonar su sirena, tocó su trompeta. El mundo obedeció, el mundo se guardó y lamentablemente la iglesia, y esto es muy poderoso y muy profético lo que decir, la iglesia escuchó más la trompeta de la OMS que la trompeta que Dios estaba haciendo sonar en su iglesia. Muchos fueron más obedientes a la trompeta de una OMS que más obediente a la palabra del Señor. O sea, no es posible que el mundo, que la iglesia esté escuchando más otras trompetas y no la que se debe de tocar en Sion. Por eso hoy el tema es ¿dónde están las trompetas en Sion? Parece ser que hoy en la iglesia ya no hay trompetas. Hoy en la iglesia ya no hay voces proféticas. Hoy en la iglesia ya no hay hombres que hablen de parte de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque en la condición que hoy vive el mundo, predican otras cosas, anuncian otras cosas, menos lo que realmente necesita oír el mundo. ¿De qué sirve a un predicador predicar de prosperidad si 50 en la silla se van para el infierno? ¿De qué le sirve a un pastor predicar sobre promoción si 20 en el altar se van para el infierno? No están haciendo tocar
la trompeta en Sion. Están predicando de sus propios corazones. Están levantando cosas de sus propios corazones. Predican énfasis, predican emociones, predican adivinaciones, predican cosas, mensajes que a la gente los emociona, que a la gente los enloquece. Y comienza la gente a perseguir aquellas cosas. Pero esas cosas que se está predicando no es la trompeta que se debe de anunciar. No es la trompeta que se debe de estar anunciando en este tiempo. Por eso Dios me habló, creo que muy fuerte en mi corazón en esta mañana. Y Él me preguntó, ¿dónde están las trompetas en Sion? En Sion, la iglesia debe tener sus trompetas. La iglesia debe tener sus atalayas. ¿Por qué? Porque si en el país, y escuche bien, y esto lo digo en el nombre del Señor, si en el país escasean atalayas, los atalayas eran los vigilantes, eran los guardias que se paraban en una torre muy enorme para poder visualizar si el enemigo venía a kilómetros, y ellos tocaban trompetas y ellos daban un aviso, hacían tocar una sirena para que el pueblo se alistase y se preparase cuando los enemigos entraran. ¿Sabe qué? Este virus entró. ¿Por qué? Porque escasearon atalayas, escasearon las trompetas, no se hicieron sonar, no se hicieron tocar las sirenas. Tocó las sirenas el mundo y el mundo terminó obedeciendo, pero la iglesia ha dejado de tocar la trompeta, la iglesia ha dejado de tocar la sirena y ha olvidado su asignación de ser la atalaya para las naciones, los guardas de avisar al pueblo, de avisar al mundo lo malo que le va a acontecer si sigue viviendo una vida expensa y dándole la espalda al Señor. ¿Qué sirenas se están tocando? Y voy más allá. ¿Qué sirena o qué trompeta tú estás escuchando, querida iglesia, querido creyente o querido hijo? ¿Qué trompeta escuchas? La que el mundo está anunciando, la que este sistema antagónico está anunciando, la que el espíritu anticristo que ya está en movimiento está anunciando. ¿O estamos escuchando a Dios? Porque si nos guardamos, si somos obedientes a guardarnos, ya quédate en casa cuando tocó la trompeta de la OMS, pero no somos obedientes cuando la trompeta del cielo toca y nos dice que nos volvamos a Dios, que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, que nos convirtiésemos, que oremos, que busquemos su rostro. Dice, y Él oirá desde el cielo, inclinará su oído, sanará nuestra tierra y perdonará nuestros pecados. Ahí no obedecemos. Somos obedientes para guardarnos. Las restricciones de placa, solo el día de tu placa, ese día solo sales a buscar a Dios. Entonces, esas trompetas sí escuchan, pero ¿qué trompeta del Señor cuando nos urge congregarnos, cuando nos urge unirnos en oración, cuando nos urge hoy en este tiempo ayunar, cuando nos urge buscar a Dios? Pero hoy no, hoy mucha gente y principalmente los cristianos están siguiendo otras trompetas, están siguiendo el sonido de otras trompetas y la trompeta de Sion no la escuchan. No sé si usted en su tiempo de niño vio algún dibujito donde había un hombre con una flauta. Y ese hombre con una flauta tenía atrás unos ratoncitos que le bailaban y le seguían al sonido de la flauta. Así está hoy la iglesia. El mundo tocando su trompeta, la OMS tocando su trompeta y la iglesia bailando al son de la música de las otras trompetas. Pero es interesante que el cielo sí está escuchando, sí está sonando su trompeta, pero hay pocos que están escuchándola, hay pocos que están oyéndola, hay pocos que la están prestando atención. Nuestras naciones, nuestros países están siendo devastados, la mortandad no ha cesado. Todavía hay gente que se está enfermando. Todavía hay gente que se está muriendo. ¿Y saben qué? Y todavía hay un pueblo cristiano que no está escuchando la trompeta de Dios. Quieren ser cristianos sin un pastor. Quieren ser cristianos sin congregarse a una iglesia. Quieren ser cristianos a su manera. Quieren ser medios cristianos. Quieren ser medios mundanos. Pero todavía no se comprometen con el Señor a hacer la luz para este mundo. Amén. Vamos a Joel entonces. Vamos a Joel. Joel capítulo 1, verso 13. Escucha bien esto. Joel capítulo 1, verso 13. Ceñíos. Está hablando el profeta Joel. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Empezamos nosotros, los sacerdotes. Empezamos los ministros. Empezamos los que estamos liderando. Ceñíos y lamentad,
sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid, dormid en silicio. No estamos durmiendo en silicio. Ya las vigilias se acabaron. Ministros de mi Dios. Mira cómo clama el profeta. Ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. O sea que en la iglesia, en la casa de Dios, ya no había ofrendas. Había sido quitada, había sido retirada. Y hoy hay muchos cristianos que todavía no se ofrecen a Dios. Todavía no se ponen a disposición de Dios, a lo que Dios requiere, a lo que Dios demande, a lo que Dios anhela. Y aún así, mire, ofrenda no solamente es colocar 5, 50 o $1 en el tacho. No, ofrenda debe ser tu vida diaria. Diaria. Te hago la pregunta, cuando vamos a la iglesia, tú que eres creyente, ¿tu vida es una ofrenda al Señor? ¿Tu vida es un sacrificio a Dios? ¿Tu vida se está rindiendo a Dios? ¿Tu vida está haciendo la ofrenda o le estás quitando la ofrenda a la casa de Jehová? O ya no te estás ofreciendo, o nos llenamos de excusas, o nos llenamos de pero. Es lo mismo. El que llena de excusas para no servir a Dios, ese está en el mismo rango que aquel que no diezma y no ofrenda. Son iguales. Son iguales. Porque el que diezma y ofrenda y da su moneda en el tacho es una ofrenda. Y aquel que sirve a Dios y dispone su corazón para servir a Dios también es una ofrenda. Entonces, si tenemos creyentes que no sirven a Dios, que no disponen su corazón para Dios, y tenemos creyentes que no diezman y no ofrendan, son la misma cosa. Son la misma cosa. Ni uno es más santo, ni el otro es menos. Son lo mismo. Pero hoy tenemos creyentes que atacan a los que no diezman y ofrendan, pero ellos ni siquiera sirven. La ofrenda y la libación, las ofrendas habían sido retiradas de la casa de Dios. Verso 14. Proclamar ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová. En la casa de Jehová. ¿En dónde? En la casa. Oh, no, pastor, yo ayuno en mi casa. Yo me quedo en mi casa. No. Proclamar asamblea, ayuno en la casa de Jehová. En la casa de Jehová. Usted puede ayunar en casa. No digo que no pueda hacerlo. Pero hay momentos específicos donde nos urge todos congregarnos, reunirnos como hermanos, como familia y empujar algo del cielo a favor de la tierra. En la casa de Jehová vuestro Dios y clamar a Jehová. Ay, mira el verso 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. ¿Sabe que hoy esos mensajes ya escasean? Cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? Iglesia, ¿no se ha dado cuenta que ha sido arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios se nos quitó. Hoy no podemos congregarnos libremente. No podemos hacer muchas actividades libremente. No podemos hacer congresos libremente. No podemos hacerlo. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados. Los alfolí destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo lo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas. Fuego consumió las praderas del desierto. Del desierto. ¿Sabes qué estaba pasando aquí? El pueblo de Israel estaba siendo devastado. Miren lo que dice el primer verso del capítulo 1. Vamos allá. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores. Escuchad todos los moradores. Mira. Están tocando trompeta y los moradores todavía no escuchan hoy en este tiempo. Escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos la otra generación. Lo que quedó de la oruga. Padre Santo. Lo que quedó de la oruga. Lo que quedó de la oruga. Lo que quedará
del COVID es muy posible que se lo coma el saltón. Muy tremendo lo que estoy diciendo. Lo que quedó de la oruga no destruyó todo, dejó algo, pero se lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón, comió el revoltón. Hay terribles señales que Jesús anunció antes del fin. Pandemias, guerras, hambres. A lo mejor el COVID no destruye toda la tierra, pero lo que deje el COVID es muy posible que una guerra se lo vuelva a comer. Y lo que deje la guerra es muy posible que una persecución a la iglesia venga a comérselo. Comió lo que del revoltón había quedado. Despertad. Despertad, borrachos. Despertad aquellos que están alegres, creyendo que nada está pasando. Llorad y gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Llora así. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda, la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Hago la pregunta, ¿los ministros están de duelo? ¿O todavía siguen engordándose? ¿Están de duelo o todavía siguen engordándose? El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemí viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado, también la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. ¿Sabe qué? Era una plaga que había venido sobre Israel. Esa plaga la devastó. Vino la oruga, vino el saltón, vino el revoltón. Sufrió una nación la presencia de tres plagas. Lo que no se comió uno, se comió el otro. Y lo que no se comió el otro, se comió el que vino. ¿Me entiende? Hoy estamos enfrentando en plagas. Muchos están llorando. Muchas familias están llorando la pérdida de sus seres queridos. Están asustados porque sus familiares están en una clínica con COVID. Están preocupados porque un familiar con COVID no tiene cama donde poder ser atendido. Hoy la tierra está devastada. Hoy la tierra ha sido tocada por estas plagas, pero estas plagas fueron el resultado de que un pueblo no se había vuelto a Dios, de que un pueblo no estaba buscando a Dios, creyendo que faltaba mucho para la venida del Señor. Oh, todavía Cristo no viene. Oh, todavía faltan muchos años. Yo voy a seguir viviendo mi vida, seguiré enriqueciendo mis bolsillos, seguiré viviendo como me dé la gana. Se le acabó esa idea, porque dice aquí la palabra, el día de Jehová está cercano. Y hoy vengo a decirle a esta iglesia y a los que un día me vayan a escuchar, el día de Jehová está cercano. No podemos por ahí andar diciendo, oh, va a demorar. Oh, cuando Él venga yo ya me iré al cielo. No, no, no. ¿Qué si nos toca a nosotros verlo? ¿Qué si nos toca a nosotros verlo venir? ¿Qué si le toca a nuestros hijos verlo venir? Había un pueblo que había sido devastado por una plaga. Había un pueblo que estaba siendo destruido por estas plagas. Lo que no se comía uno, se comía el otro. Lo que no se comía el otro venía por más. Mire, escuche, lo que este virus no mató el año pasado en abril, marzo, abril y mayo, lo sigue matando hoy. Lo que no se comió el COVID, la variante se lo está comiendo. Mañana, ¿qué más tendremos? ¿Y qué más necesitamos para volvernos a Dios? ¿Qué más necesitamos para oír su trompeta sonar? Por eso vuelvo a repetir, ¿dónde están las trompetas en Sion? ¿Dónde están los ministros que hacen tocar trompeta? ¿Dónde están los ministros que están trayendo, que son las voces que claman en el desierto? El país estaba siendo devastado, había sido destruido, todo se había comido, no había trigo, no había vino, todo estaba desolado, todo. Pero diga conmigo, da gracias a Dios que Dios levanta siempre hombres con un filo profético, hombres con un mensaje de arrepentimiento, hombres con un mensaje a lo mejor confrontativo, por eso no son los muy populares. Pero, ¿sabe por qué son confrontativos? Porque a ellos tienen el sentir del cielo, quieren verlos salvos.
Quieren verlos salvos, no quiere inflarles el ego a la gente, quiere cambiarles el corazón, quiere transformarles el corazón para con Dios. La nación estaba devastada en el primer capítulo. Estaba devastada. Pero mire lo que dice el capítulo 2, y aquí salió el mensaje. Capítulo 2, verso 1. Tocad trompeta en Sión. Tocad trompeta en Sión, en la iglesia. Qué interesante que la devastación del país, Dios le hace tocar primero la sirena a la iglesia. Tocar trompeta en Sión. No dijo vayan a tocar la trompeta en los gobiernos, vayan a tocar trompeta en la alcaldía. No, toque la trompeta en la iglesia. O sea que el cambio y la libertad de esta nación, de este virus, depende mucho de la iglesia. Toca trompeta en Sión. Dad alarma, toca la sirena en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Hago la pregunta a muchos ministros. ¿Ya hizo sonar la trompeta? ¿Ya hizo sonar la trompeta? ¿Ya trajo a conciencia al pueblo de que el Señor está cerca? Que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempos cruciales, que la época que está viviendo hoy la iglesia es crítica, es crítica. Ya los convocó a ayuno, ya los convocó a oración. Es más fácil cerrar la iglesia y mandarlo todo el mundo para la casa. Pero ¿por qué no los convoca a ayuno? ¿Por qué no los convoca a oración? A volvernos a Dios. ¿Por qué no hace sonar la trompeta que debe de sonar en Sión? ¿Dónde están los atalayas? ¿Dónde están las voces proféticas que sin ser profetas pueden ser santos hombres de Dios, pastores, pero tienen una voz profética porque están oyendo a Dios? ¿Dónde están las voces que claman en el desierto? ¿Dónde están los ministros? Y voy al pueblo. ¿Dónde está el pueblo que está escuchando las trompetas? ¿Dónde está el pueblo que está oyendo a Dios? ¿Dónde está el pueblo que hace más caso a la trompeta del cielo que lo de la OMS? ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde están las trompetas en la iglesia? ¿Dónde están sonando las sirenas de alarma? Siempre una sirena se toca cuando ya es alarmante la situación. Usted no ve la ambulancia en el carro sonando la sirena. Es algo preocupante. Es muy posible que lo que lleven esa ambulancia es de vida o muerte. Lo que hoy está sufriendo la iglesia es de vida o muerte. Lo que hoy sufre el mundo es de vida y muerte. Y todavía no hacen tocar la trompeta. Todavía no hacen sonar la sirena. Todavía no hacen sonar la alarma. Porque piensan que la situación que vivimos todavía no es de vida o muerte. ¿Cuánta gente se está muriendo? ¿No es mío decir que este momento no es crítico? ¿Que este momento la iglesia no necesita buscar a Dios? ¿Que este momento la iglesia no necesita levantar intercesores? Es de vida o muerte lo que estamos viviendo. Pues ¿sabe por qué no nos volvemos a Dios? Porque han escaseado las trompetas. Hoy hay ministerios más preocupados en inflar sus egos que en salvar las almas. En tener un chorrón de números, predicadores o pastores de iglesias, que salvar las almas. Como un día le decía, compartía con unos hijos espirituales, yo prefiero tener a un hombre o una mujer en una silla, pero salva, que tenerla en un altar yéndose para el infierno. Yéndose para el infierno. Así cante, así ministre, y si me toca sentarlo o sentarle, decirle, ¿sabe qué? Quédese en la silla, prefiero tenerlo en la silla salvo, que ministrando yéndose para el infierno. ¿Dónde están las trompetas que no se hacen escuchar? En todo el capítulo 2, usted va a ver toda la representación de la venida de nuestro Señor Jesús. Es muy fuerte. Viene con potencia, viene con fuerza y es indetenible ese día. Pero mire lo que dice el verso 11 del capítulo 2, me salto unos versos. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y hace una pregunta, ¿quién podrá soportarlo? ¿Quién podrá soportarlo? Diga conmigo, nadie puede soportar ese día. Nadie. 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 Porque antes que Él venga, nosotros seremos arrebatados. Pero los que se quedaron, Padre mío, ¿quién podrá soportar el día de nuestro Señor Jesucristo? Que Dios nos libre. Que Dios nos libre de quedarnos. Y que vayamos con Él. Escuchen esto es por eso. Cuando Él suene la trompeta. Las trompetas son bíblicas. Y cuando Él venga y nos llevará, hará sonar una trompeta.
Y si hoy tú no escuchas la trompeta que sale de tu pastor, ¿cómo vas a escuchar la trompeta que saldrá del cielo para ya irnos? Iglesia, tenemos que abrir nuestros oídos. Tenemos que volvernos a Dios y aprender a afinar nuestro oído para escuchar esas trompetas sonar, en vez de estarnos ofendiendo, en vez de estarnos molestando por la palabra que se nos predica. Arrodillemos nuestro corazón, quebrantémonos, que es lo que tenemos que hacer. Ahora entenderá con mucha más razón lo que dice el verso 12. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y eliminará este virus de este país? Dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y termina el 15 otra vez. Tocad trompeta en Sión. Proclamad ayuno. Convocad asamblea. Tocad trompeta, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños. Y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Qué interesante que ahora comprendemos muchísimo mejor por qué Dios le pidió al pueblo, rasguen el corazón, rásguenlo, humíllense, conviértanse con gemidos, lloros, lamentos, porque la situación era muy crítica. No, hoy muchos andan enfiestados, viviendo la vida como que Cristo no vendrá. Se dan el lujo de no buscarlo. Me preocupan los que se dan el lujo de no buscarlo. Ahora entiende por qué Dios es tan urgido y Dios está haciendo tocar la trompeta, y creo que hoy la está haciendo tocar. Dios no esperó que la iglesia se abriera hoy en la noche para decírnosla hoy lunes, que es un día no común para los servicios en la iglesia. Nos hace sonar una trompeta. Convirtámonos, volvámonos. No te dejes el lujo de buscar no te dejes el lujo de no buscar a Dios. No sigas creyendo y confiando que Cristo va a demorar. No, está más cerca de lo que tú piensas y lo que tú crees. Y es muy interesante el profeta Joel, porque el mismo Joel profetiza la venida del Espíritu Santo sobre toda carne, y cuando Él venga profetizarán. Pero ¿sabe cuándo esto acontece? Cuando todo el pueblo escuche la trompeta y se convierta de sus malos caminos. Queremos al Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Queremos una investidura, queremos una impartición, queremos un bautismo sin arrepentimiento. No, porque mi Biblia dice, arrepentíos y vendrán de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Queremos tiempo de refrigerio. Queremos unciones, queremos poder, queremos presencia, queremos un bautismo del Espíritu Santo sin arrepentimiento. Nunca vendrá. Recuerde que el Espíritu Santo vino sobre Jesús después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, porque el bautismo de Juan el Bautista era para perdón de pecados. Jesús, sin haber pecado, imagínate si Él sin haber pecado se bautizó para perdón de pecados, y nosotros que pecamos no nos arrepentimos. Nosotros que pecamos no nos damos el lujo de buscar a Dios. Él sin haber pecado, Él es el ejemplo más grande para aquellos que creen que no pecan y que creen que no necesitan buscar a Dios. Él sin haber pecado se bautizó por Juan, porque el bautismo de Juan era para perdón de pecados. Y después que salió del Jordán, dice que el Espíritu Santo descendió sobre Él. Y hoy, no, si yo no he hecho nada malo, ¿qué malo estoy haciendo? Y no buscan a Dios y no se arrepiente. Él sin haber pecado pidió perdón en el bautismo de Juan. Y hoy mucha gente se dando el lujo de no pedir perdón, de no humillarse, porque creen, y el diablo les hace creer que no han fallado o no han pecado en todo el día. Jesús, siendo Jesús, sin haber pecado, se bautizó para perdón de pecados. Y después de eso, vendió el Espíritu Santo. Queremos al Espíritu Santo. No andemos pensando, uy, qué mal hice hoy, o qué incorrecto. No, vaya al altar y diga, Señor, perdóname porque no te busco como debo de buscarte.
no te amo como debo de amarte, no te sirvo como debo de servirte. Perdona mi corazón, perdona la inmundicia, la maldad. Deja de estarte poniendo a pensar y humíllate ante el Señor. Deja de estarte poniendo a pensar, oh, qué malo hice hoy. Te apuesto que Satanás te va a decir que no hiciste nada malo. No, tenemos que humillarnos a Dios, quebrantarnos, doblegar nuestros corazones. Hermano, querido hijo, no se dé el lujo de no buscar a Dios. Si usted no está buscando a Dios, créame que usted está en un grandísimo problema. ¿Y sabe cuál es el problema? Que se puede ir para el infierno y perder su salvación. Busquemos a Dios. Arrepintámonos y escuchemos estas trompetas que hoy están sonando. Y creo que hoy el Señor nos las hizo sonar. Perdóneme si el mensaje no fue inspirador, pero creo que el mensaje fue bien tocar la trompeta el día de hoy. Eso es lo que Dios me compartió en este primer día de ayuno. Y es lo que le quería compartir a ustedes. Espero que hayan sido bendecidos. Espero que hayan